Hola, estimados estudiantes. Mi nombre es Clara Pamela Pérez, soy docente de la asignatura Matemática para Informática y en nombre de toda la cátedra les doy cordialmente la bienvenida al dictado de la asignatura. Circunstancialmente estamos pasando por esta situación, nuestro país y el mundo entero. Particularmente estamos en una cuarentena obligatoria y la universidad y particularmente la Facultad de Ciencias Exactas quiere garantizar que ustedes, nuestros estudiantes, puedan acceder a la educación, ¿sí? Entonces, desde la cátedra hemos pensado en estos videos para hacer un desarrollo de los conceptos teóricos que vamos a estudiar en la asignatura, ¿sí? Yo voy a empezar con el primer tema, que es elementos de lógica proposicional. Primero y antes que nada me gustaría decirles que la lógica es la rama del conocimiento que trata los métodos de razonamiento mediante reglas y técnicas con el fin de determinar si un razonamiento es válido, ¿sí? El tema que del que nosotros nos ocuparemos es el de la lógica usada en matemática, la lógica proposicional, ¿sí? Cuyos elementos básicos son las proposiciones y que ya vamos a definir, ¿sí? Y cuya principal motivación es modelar el razonamiento matemático. Nosotros queremos familiarizar a nuestros estudiantes con los conceptos básicos de la lógica proposicional con el propósito de facilitarles en adelante la comprensión del lenguaje y el significado de los enunciados matemáticos. Y en este sentido no vamos a ser estrictamente formales y apelaremos frecuentemente al sentido natural de la lógica que ustedes tienen. Pero sí trataremos de acostumbrarlos a través de estos conceptos al lenguaje preciso y al pensamiento riguroso, condimento indispensable del quehacer matemático, ¿sí? Bueno, entonces vamos a definir primero y principal el elemento básico de la lógica proposicional, que son las proposiciones, ¿sí? Bien, ¿cómo definimos una proposición? Una proposición es toda oración, frase o expresión de la cual puede decirse si es verdadera o falsa, pero no ambas a la vez, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de oraciones se corresponden a una proposición? Bueno, serán todas aquellas oraciones de tipo declarativas, ¿sí? Por ejemplo, son proposiciones los siguientes enunciados u oraciones. 2 más 2 igual a 3, ¿sí? Fíjense en que en esta oración 2 más 2 igual a 3, uno puede decidir si es verdadero o falso, ¿sí? Particularmente 2 más 2 igual a 3 es falso, ¿cierto? Güemes nació en Salta, es también una proposición y podríamos decir en este caso que es verdadero. Y también tenemos este ejemplo: licenciatura en computación es una carrera de la UNSA, una oración declarativa de la cual podemos decidir si es verdadera o falsa, ¿sí? Bueno, particularmente esa proposición es falsa, ¿está bien? Bien, y tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, qué calor. Este tipo de oración es exclamativa, ¿sí? No tendría sentido decidir si es verdadero o falso. Cuando yo digo la expresión qué calor, no respondemos verdadero o falso, ¿cierto? Luego tenemos la oración para continuar,
presione cualquier tecla. Bueno, este tipo de oración es una oración imperativa, es una orden, ¿sí? Y de la cual tampoco podemos decidir si es verdadera o falsa. Y por último, ¿dónde está el anfiteatro A? Es una oración interrogativa, por lo tanto no podemos decir si es verdadera o falsa y en consecuencia no corresponde a una proposición. Estos tres últimos ejemplos no son proposiciones. Tenemos una oración exclamativa, una oración imperativa y una oración interrogativa, ¿sí? Bien, continuamos. Hablaremos también de lo que es el valor de verdad de una proposición. Identificamos con las letras B mayúscula y F mayúscula a los posibles valores de verdad de una proposición. Si es verdadera, diremos que su valor de verdad es B, y si es falsa, diremos que su valor de verdad es F. Para la notación simbólica de las proposiciones, representaremos a cada una de ellas con letras minúsculas P, Q, R, S. ¿Sí? Esas son usualmente las letras utilizadas para denotar proposiciones. Si P es una proposición, su valor de verdad se denota B de P. Si queremos expresar que la proposición P es verdadera, escribiremos B de P igual a B, y si es falsa, escribiremos B de P igual a F. ¿Sí? Esto denota el valor de verdad de P es verdadero, el valor de verdad de P es falso. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo. Para las siguientes proposiciones, tengo un par de proposiciones. P dice, pi es un número entero, y Q es la proposición que dice 2 más 3 es igual a 3 más 2. Bueno, podríamos analizar qué valor de verdad tienen cada una de estas proposiciones. Pi es un número entero, es una proposición falsa. ¿Está bien? No es cierto que pi es un número entero. Y la proposición Q, 2 más 3 es igual a 3 más 2, es una proposición verdadera. ¿Sí? Sus valores de verdad en consecuencia son B de P igual a F, B de Q igual a B. Bien, y ahora hablaremos de los conectivos lógicos. ¿Qué son los conectivos lógicos? Bueno, son símbolos usados para combinar proposiciones con los que se producen otras, ¿sí? Y tenemos varios símbolos. Los que nosotros particularmente estudiaremos son 6, ¿sí? Y el primero que vamos a estudiar es el conectivo de la negación. Entonces, en este sentido, vamos a definir, se llama negación de la proposición P a la que se obtiene colocando la palabra no o no es cierto que antes de la misma. ¿Sí? En símbolos, esto se denota con este símbolo P. ¿Sí? Este símbolo representa el no o el no es cierto que. ¿Está bien? Ahora, este símbolo es el conectivo lógico de la negación, pero esta expresión corresponde a una proposición que es la negación de la proposición P. ¿Sí? Bien, entonces tiene que quedar bien claro que el conectivo es simplemente un símbolo, que en este caso se lee o representa a la palabra no o no es cierto que. ¿Sí? Bien, el valor de verdad de la negación de P se resume en su tabla de verdad. Bueno, ¿qué es una tabla de verdad? Es simplemente un arreglo que permite tener los posibles valores de verdad de una proposición compuesta a partir de los valores de verdad de una proposición, de las proposiciones componentes. ¿Sí? Básicamente es una tablita como la que tenemos aquí. Yo tengo la proposición P
y las posibilidades de valores de verdad para la proposición P es B y F, ¿sí? Y para la proposición no P, en consecuencia su negación, fíjense en que el valor de verdad que fuera a tomar esta proposición depende del valor de verdad de la proposición P. Entonces, si la proposición P es verdadera, su negación será falsa. Si la proposición P es falsa, su negación será verdadera. Por ejemplo, dada la proposición 6 es un número impar, donde el valor de verdad de esa proposición es falso, ¿sí? La negación sería no P, 6 no es un número impar, o bien podríamos haber dicho no es cierto que 6 es un número impar. Son dos expresiones diferentes para la misma proposición, y el valor de verdad de esta otra proposición, que es la negación de P, es verdadero. Muy bien, continuamos. Vamos con la conjunción. Se llama conjunción o producto lógico de las proposiciones P y Q a la proposición que se obtiene enunciando una a continuación de la otra, unidas por la palabra y, ¿sí? En símbolos esto se escribe P, este símbolo, el de la conjunción, y Q, ¿sí? Este símbolo es el conectivo lógico, ¿está bien? Y esta proposición es la que nosotros vamos a denominar conjunción. La tabla de verdad de esta proposición conjunción es la siguiente. Bueno, en este caso, fíjense en que tenemos las proposiciones P y Q como proposiciones componentes de la conjunción, ¿está bien? Y tenemos que analizar todos los posibles valores de verdad que pueden tomar estas proposiciones. Fíjense en que para la proposición P yo he considerado en esta primer columna verdadero, verdadero, falso, falso. Y para la proposición Q fui alternando verdadero, falso, y de esta manera quedan contempladas todas las posibilidades de valores de verdad de la proposición conjunción. Bien, ¿cuál es la característica fundamental de la conjunción? Una conjunción es verdadera únicamente cuando las proposiciones componentes son ambas verdaderas. En cualquier otro caso, la conjunción será falsa, que es lo que tenemos escrito en esta tabla, ¿sí? Bien, entonces la característica fundamental, repito, de la conjunción es que es verdadera únicamente en el caso en el que las proposiciones componentes P y Q sean ambas verdaderas. En cualquier otro caso, la conjunción será falsa. Ejemplo, yo tengo esta oración: salgo a caminar y luego me compro una hamburguesa. Bueno, si escribimos quiénes son las proposiciones, yo podría decir que P es la proposición salgo a caminar y Q la proposición me compro una hamburguesa, ¿sí? Simbólicamente, esta proposición, si P y Q son la que hemos escrito aquí, resultaría P y Q, ¿sí? Salgo a caminar y luego me compro una hamburguesa. Muy bien, continuamos. Ahora pasamos a otro tipo de proposición, la disyunción. Vamos a llamar disyunción o suma lógica de las proposiciones P y Q a la proposición que se obtiene enunciando una a continuación de la otra, unidas por la palabra o, ¿sí? Simbólicamente, esto se expresa P o Q, ¿sí? Este símbolo es el conectivo que, como ya se ha dicho, se lee O, ¿sí? Y esta proposición es lo que vamos a llamar disyunción de P y Q, de las proposiciones P y Q. La tabla de verdad de esta proposición es la siguiente. Fíjense en que tenemos proposiciones componentes P y Q, ¿cierto? Entonces, esta tabla de verdad.
Bueno, ya explicamos cómo hacemos para completar esta tablita y lo que tenemos que aclarar es que la característica fundamental de una disyunción es que es falsa únicamente en el caso en el que las proposiciones componentes sean ambas falsas, ¿sí? En cualquier otro caso la disyunción será verdadera. Entonces, aquí en esta tabla queda reflejado eso. Cuando las proposiciones componentes son ambas falsas, la disyunción es falsa. En cualquiera de los otros casos, la disyunción es verdadera. Veamos un ejemplo. Me compro una hamburguesa o compro una gaseosa. ¿Sí? Si escribimos y denotamos por P a la proposición me compro una hamburguesa y por Q a la proposición compro una gaseosa, simbólicamente esta proposición se expresa P o Q. Bien, continuamos. Ahora veremos la disyunción excluyente o diferencia simétrica. Se llama disyunción excluyente o diferencia simétrica de las proposiciones P y Q a la proposición que se obtiene enunciando una a continuación de la otra unidas por la palabra o y finalizando con la expresión pero no ambas. ¿Está bien? Simbólicamente esto se expresa P con este símbolo Q. ¿Está bien? Este es el conectivo lógico y esta es la proposición disyunción excluyente o diferencia simétrica. La disyunción exclusiva es falsa cuando las dos proposiciones componentes tienen igual valor de verdad, ¿sí? Es decir, una y solo una puede ser verdadera. Entonces, la tabla de verdad de esta proposición es la siguiente. Bueno, por lo que hemos dicho más arriba, la proposición disyunción excluyente es falsa cuando las proposiciones componentes tienen igual valor de verdad. Por ejemplo, aquí P y Q ambas son verdaderas, por lo tanto la disyunción excluyente de P y Q será falsa. O si ambas son falsas, la disyunción excluyente será falsa también. En consecuencia, una disyunción excluyente es verdadera si una y solo una de las dos proposiciones es verdadera, que son estos dos casos. Veamos un ejemplo. La frase o me compro una hamburguesa o me compro una gaseosa, también la expresamos me compro una hamburguesa o me compro una gaseosa, pero no ambas. Bueno, en esta proposición podemos identificar las proposiciones simples como P, me compro una hamburguesa, y Q, compro una gaseosa. Y simbólicamente escribimos P, el símbolo de la disyunción excluyente, Q. En este caso, la proposición será verdadera si compro una hamburguesa y no compro una gaseosa, o cuando no compro una hamburguesa y sí compro una gaseosa, ¿sí? Una de estas dos. Bien. Ahora vamos a definir una de las proposiciones más importantes, ¿sí? Y es la implicación o condicional. Llamaremos implicación o condicional de las proposiciones P y Q a la proposición que resulta de conectar mediante este símbolo o conectivo lógico a las proposiciones P y Q. Se lee si P, entonces Q, o P implica Q. Incluso hay otras maneras también de leer a esta proposición. Por ejemplo, podríamos decir P solo si Q, o bien Q si P. ¿Está bien? Son todas expresiones equivalentes para esta misma proposición. La tabla de verdad
de una implicación es la siguiente. Y en este sentido vale aclarar que la característica fundamental que tiene una implicación es que es falsa únicamente en el caso en el que la proposición P sea verdadera y la proposición Q sea falsa, ¿sí? Es decir, asumiendo que algo es verdadero, se concluye algo que es falso, ¿sí? Únicamente en ese caso la implicación será falsa. En cualquiera de los otros casos la implicación tiene un valor de verdad verdadero. Bien. La proposición P recibe el nombre de antecedentes o hipótesis y la proposición Q recibe el nombre de consecuente o tesis de la implicación. Veamos un ejemplo. Consideremos la siguiente proposición. Si apruebo el examen, entonces te presto mis apuntes. Fíjense en que este es un condicional, ¿sí? Se trata específicamente de la implicación de las proposiciones P, apruebo el examen, que será el antecedente, y Q, te presto mis apuntes. Fíjense en que en esta expresión coloquial uno puede advertir que se trata de una implicación porque aparece la palabra entonces, ¿sí? Bien, entonces podríamos pensar a la proposición P implica Q como un compromiso condicionado por P, ¿sí? Y podemos asociar su veracidad al cumplimiento de ese compromiso. ¿Está bien? Bien. Entonces, si P y Q son verdaderas, es decir, si apruebo el examen y presto mis apuntes, la implicación es verdadera porque el compromiso se está cumpliendo. ¿Está bien? Yo apruebo el examen y presto mis apuntes. Ahora, si P es verdadera y Q es falsa, en ese caso el compromiso no se está cumpliendo. ¿Está bien? Yo apruebo el examen, pero no presto mis apuntes, ¿sí? En consecuencia, la implicación P implica Q resultaría falsa. Ahora, si P es falso, es decir, si no apruebo el examen, quedo liberada del compromiso. Y ya sea que preste o no mis apuntes, la implicación en ese caso resultaría verdadera. ¿Está bien? Porque básicamente estamos asociando la veracidad de la implicación al cumplimiento o no del compromiso asumido. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a ver las implicaciones asociadas. Bueno, dado una implicación P implica Q, llamaremos a esta implicación directa. Y a partir de ella se mencionarán frecuentemente otras tres implicaciones que se obtienen al considerar las permutaciones y las negaciones posibles para P y Q. ¿Está bien? Entonces, una de ellas será, bueno, P implica Q, que es la que nosotros tenemos proporcionada y a la cual hemos denominado implicación directa. Pero podría considerar, por ejemplo, Q implica P usando estas dos proposiciones. Q implica P y a esa proposición vamos a denominarla recíproca. ¿Está bien? Por otro lado, la implicación no P implica no Q, ¿sí? En este caso estoy usando las negaciones de P y Q. A esa implicación vamos a denominarla implicación contraria y si consideramos no Q implica no P, a la misma vamos a denominar contrarrecíproca, ¿sí? Bien, estas tres son las implicaciones asociadas a la implicación P implica Q. Veamos un ejemplo.
consideremos las proposiciones P, estudio informática, y Q, estudio matemática. Bien, y consideremos también la proposición P implica Q, la implicación directa, estudio informática, entonces estudio matemática. Veamos cómo se enunciarían las implicaciones asociadas a P implica Q. Empecemos con la recíproca, Q implica P. Bueno, en ese caso quedaría enunciado como estudio matemática, entonces estudio informática, ¿sí? La contraria sabemos que es no P implica no Q, que se enunciaría no estudio informática, la negación de esta proposición, entonces no estudio matemática, que es la negación de esta otra, ¿sí? A esa hemos denominado implicación contraria. Y por último, la contrarrecíproca, no Q implica no P, se enunciaría no estudio matemática, entonces no estudio informática. Muy bien, con esto queda ejemplificada las implicaciones asociadas a una implicación dada. Ahora vamos a definir la doble implicación o bicondicional. Dada proposiciones P y Q, la proposición P solo si Q, que representa la conjunción de las implicaciones P implica Q y Q implica P, es una proposición que se denomina bicondicional o doble implicación de componentes P y Q. En símbolos escribimos esto: P, doble flechita, Q, y se lee P, si y solo si Q. O bien, P es necesaria y suficiente para Q. Bueno, esta expresión puede resultarnos conocida si nosotros ya la hemos utilizado cuando decíamos cuáles son algunas formas de leer a la implicación, ¿sí? Y en este sentido, para P implica Q, para esta proposición, podemos leerla como P solo si Q, ¿sí? Y aquí también podríamos decir Q solo si P, o bien P si Q. ¿Está bien? Entonces, de esta definición, y sabiendo que la proposición P si y solo si Q, que representa la conjunción de estas dos implicaciones, resulta la proposición doble implicación de componentes P y Q, que leemos de esta manera. La doble implicación o bicondicional solo es verdadera si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Es decir, que en la tabla de verdad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si ambas tienen que tener el mismo valor de verdad, esto significa que o las dos deberán ser verdaderas, o las dos deberán ser falsas para que la doble implicación resulte verdadera. ¿Está bien? Y esa es la característica fundamental que tiene esta proposición. Cuando P y Q tienen igual valor de verdad, la doble implicación resulta verdadera, y tenemos este caso o bien este otro donde ambas son falsas y la doble implicación resulta verdadera, ¿sí? Y en consecuencia será falsa cuando P y Q tengan valores de verdad contrarios. Un ejemplo: el bicondicional o doble implicación 2 al cubo igual a 8, si y solo si 3 al cubo es igual a 27, es verdadero dado que las dos proposiciones 2 al cubo igual a 8 implican
3 al cubo igual a 27 y 3 al cubo igual a 27 implica 2 al cubo igual a 8, son ambas verdaderas, ¿sí? Bueno, la primera, esto es verdadero, entonces el valor de verdad de esta implicación será verdadero. Lo mismo aquí, esta proposición es verdadera, esta proposición es verdadera, entonces el valor de verdad de esta otra implicación también será verdadero. ¿Está bien? Y tenemos otro ejemplo, el bicondicional es un cuadrado si solo si es un rombo, es falso. ¿Por qué? Aquí me detengo un momento a que recordemos cómo se define cuadrado y rombo. Nosotros definimos a un cuadrado como aquel paralelogramo que tiene 4 ángulos rectos, ¿sí? Y sus 4 lados son iguales. Y un rombo es un paralelogramo que tiene 4 lados iguales. Entonces, ¿por qué decimos que esta doble implicación o bicondicional es falso? Porque la implicación es un cuadrado, entonces es un rombo. Fíjense en que si es un cuadrado, entonces la definición dice es el paralelogramo que tiene sus 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Entonces, como tiene sus 4 lados que son iguales, cumple con la definición de rombo, ¿sí? Que es el paralelogramo que tiene sus 4 lados iguales. Pero la implicación es un rombo, entonces un cuadrado, es falsa, ¿sí? Porque si bien el rombo cumple con la propiedad de tener 4 lados que son iguales, no necesariamente cumplirá con tener sus 4 ángulos interiores rectos, ¿sí? Por lo tanto, dado que estas dos implicaciones, P implica Q, podríamos decir, y Q implica P, no tienen el mismo valor de verdad, entonces el bicondicional o doble implicación tiene un valor de verdad falso. Bien, y vamos a estudiar también, porque es muy importante, la negación de proposiciones compuestas, ¿sí? Bien, bueno, simplemente quiero aclarar que una proposición será compuesta cuando resulte de haber conectado ciertas proposiciones mediante algunos de los conectivos lógicos que hemos estudiado anteriormente, ¿sí? Bien, para la negación de proposiciones compuestas vamos a tener que enunciar las leyes de Morgan. La negación de la conjunción y de la disyunción se conocen como leyes de De Morgan y se expresan como siguen. Bueno, la negación de una conjunción, este símbolo es el de la equivalencia. Es equivalente a negar la proposición P o la negación de la proposición Q, ¿sí? O sea que la negación de una conjunción resulta una disyunción donde las proposiciones componentes son las negaciones de P y Q respectivamente, ¿sí? La negación de la disyunción es equivalente a la conjunción de las negaciones de las proposiciones componentes P y Q respectivamente, ¿sí? Por ejemplo, para las proposiciones P se casaron y Q son felices, la negación de se casaron y son felices, o sea, de esta conjunción, ¿sí?, será no se casaron o no son felices. Fíjense en que hemos negado la proposición P
hemos negado la proposición Q y resulta esta disyunción. No se casaron o no son felices. Bien, simbólicamente tenemos esa expresión. Y la negación de la disyunción se casaron o son felices es, a ver, no se casaron y no son felices, ¿sí? Es decir, la conjunción de la negación de las proposiciones P y Q respectivamente. Simbólicamente tenemos esa expresión. Bien, vamos ahora a la negación de una implicación. Por definición, nosotros sabemos que la implicación P implica Q es falsa si y solo si la hipótesis, el antecedente o antecedente es verdadero y su conclusión o tesis o consecuente es falsa. De esto se puede deducir que la negación de si P entonces Q es lógicamente equivalente a P y no Q. ¿Está bien? Entonces, deducimos con esto que la negación de una implicación es equivalente a la conjunción del antecedente y el consecuente negado. Un ejemplo de esto es, si apruebo el examen, entonces te presto mis apuntes. Bueno, tengo las proposiciones componentes P, apruebo el examen, Q, presto mis apuntes. La negación de si apruebo el examen, entonces te presto mis apuntes, según lo que hemos deducido aquí, será apruebo el examen y no te presto mis apuntes. ¿Sí? Bien.